Hola, mi nombre es Katia Delgado. Soy estudiante de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y actualmente curso el 6º semestre en la licenciatura en Educación Primaria. En este video les voy a hablar sobre la obra de Cómo escribir textos académicos según normas internacionales de Francisco Moreno, Norma Marte, Luis Alberto Rebolledo. Se hablará sobre los textos académicos, cómo escribir un resumen, cómo escribir una reseña, cómo escribir un informe de investigación y cómo escribir un ensayo. Se aprende a escribir escribiendo. Para escribir se necesita pensar, movilizar ideas, imaginarios, experiencias, etc. Para los docentes en formación, esta es una tarea muy importante. En efecto, constantemente se realizan textos académicos, los cuales deben ir mejorando en coherencia y cohesión con el paso del trayecto formativo, para así realizar con éxito el último texto de la modalidad de titulación que se desee, para así salir titulados como licenciados en educación. En este se pretende dar a conocer los aprendizajes que se han obtenido, así como la capacidad de cada docente investigador para recabar información y plasmar sus ideas en un documento. Por consiguiente, es importante que cada estudiante de educación lleve un apoyo y formación en este sentido, así como el compromiso de cada uno hacia la producción de textos. Los textos académicos. Normalmente se siente un enorme temor al inicio de un nuevo texto académico, ya que es un nuevo reto al que nos debemos enfrentar. Y no solamente se trata de escribir, sino de darle un sentido lógico a dicho texto. Se nos dice que este es un hecho conocido por el argot como el síndrome de la hoja o de la pantalla en blanco. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que batallamos tanto para iniciar un texto, un ensayo, una reflexión o incluso el protocolo de investigación? Y también tenemos el temor de iniciar la tesis o trabajo de investigación próximo. No obstante, al comenzar a escribir se obtiene una creatividad, soltura, capacidad para observar y pensar con rapidez, capacidad para investigar y redactar. Con el tiempo y la práctica, todas estas cosas van mejorando. Se construye la confianza y sirven para que el escrito tenga éxito. En los textos académicos intervienen varios aspectos, los cuales son los siguientes. Los conocimientos. Estos aumentan cada día con la experiencia, con la escucha analítica, con la lectura reposada y proactiva y con la reflexión permanente. El acopio de datos pertinentes, más conocido también como recolección de información con la claridad y calidad y en la cantidad necesarias de acuerdo con el tipo de textos por escribir. La seguridad personal. En el reto del aventurarse con éxito tras la búsqueda de un enfoque creativo y original del tema. La humildad o capacidad para reconocer que todo texto es susceptible de ser mejorado. Y por último, la dedicación para plantear, escribir, revisar y corregir. Por fortuna, escribir no se percibe hoy como una carga tediosa. Quizá las generaciones del siglo pasado así lo consideraron, pero con la llegada del correo electrónico y el chateo se ha roto el mito. La cuestión ahora consiste en dar el salto de los niveles de comunicación escrita de estilo familiar, que transcribe el habla oral, a rangos propios de los textos serios y complejos como los académicos y los científicos, en los que la importancia de los asuntos exige utilizar palabras y conceptos nuevos, además de mejorar la redacción sin perder la soltura y la claridad indispensables ni el placer de expresarse con naturalidad. Con frecuencia, producimos diferentes tipos de textos: conversacionales, narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. El texto conversacional consiste en una serie de secuencias jerarquizadas en las que priman el habla familiar y los giros comunes que no demandan un esfuerzo intelectual mayor que el habitual al que se encuentra acostumbrada la persona en su círculo de amigos o en razón de su trabajo.
Ejemplos de estos textos está una conversación telefónica, la interacción cotidiana oral, una entrevista, el chateo por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, los diálogos de una novela o el teatro. En el texto narrativo nos permite construir historias o sucesos reales o imaginarios. Estas son narraciones, un cuento, una novela, una crónica periodística, una fábula. Este tipo de texto implica una acción que se desarrolla en el tiempo y el espacio. El texto descriptivo pinta con palabras, proporciona detalles, profundiza en aspectos relevantes, tiene colorido, pero no brinda una acción. En cambio, el texto argumentativo pretende convencer. Son textos argumentativos un ensayo, una defensa jurídica, un discurso político, un editorial, una columna de opinión, un aviso publicitario o cuando quieres pedirle permiso a tus padres para salir. El texto expositivo ofrece información amplia y detallada o explica con suficiencia un tema o asunto para que lo conozcan otras personas. Son textos expositivos una conferencia, una exposición en clase, una reseña, un artículo científico, un informe de investigación, una monografía o una tesis. Por ser los trabajos de mayor jerarquía, se hablará sobre la tesis. En estos trabajos, el autor mediante la investigación argumenta y llega a una conclusión válida y sobre todo original. Siempre se nos ha dicho que seamos innovadores, aportando algo totalmente nuevo al conocimiento, empleando una serie de razonamientos, demostraciones o pruebas ajustadas al método científico. En nuestro caso, como normalistas, escribimos una tesis para obtener el título como licenciados en educación primaria, preescolar, telesecundaria, etc. Presentamos al lector un tema totalmente nuevo y funcional en el área de la educación. Damos nuevas estrategias para la enseñanza. Fruto todo esto de un proceso científico atenido a una metodología rigurosa. El producto final de una tesis no tiene que ser siempre un descubrimiento. Ese algo distinto, novedoso y original que presenta su autor puede ser, incluso como lo anota Eco en 1987, página 20, un nuevo modelo o modo de leer y comprender un texto clásico. La localización de un manuscrito que arroja nuevas luces sobre la biografía de un autor. Una reorganización y relectura de estudios precedentes que lleva a madurar y sistematizar ideas que vagaban dispersas por esos textos variados. ¿Cómo escribir un resumen? Desde la primaria o secundaria, sabemos que la escritura de un resumen consiste en extraer de un texto lo más importante o fundamental, haciendo otro texto más pequeño pero con sentido lógico. Esto debe de hacerse sin que se pierda la intención del autor del texto que se resume. Eco, 1982, dice que construir una buena síntesis es un arte, pues implica a quien la elabora un poder de abstracción muy desarrollada para captar con precisión y concisión la idea global y manifestarla en forma lógica y coherente. Se mencionan varias consideraciones o pasos para poder escribir un resumen con éxito. Número 1. Lea atentamente todo el texto. Número 2. Divídelo en párrafos. Hay que recordar que cada punto aparte marca el término de un párrafo. Número 3. Leer por párrafos subrayando las ideas más importantes de cada uno. Si es necesario, escribir notas al margen que para ti sean importantes. Número 4. Todo lo subrayado, escribirlo en tu cuaderno. Número 5.
Ordena lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que vas a resumir. Y número 6. Revisa lo escrito y quita las palabras innecesarias. No olvides repasar la puntuación y la ortografía. ¿Cómo escribir una reseña? La reseña es un texto expositivo argumentativo, escrito en el ámbito académico y en publicaciones periódicas como diarios o revistas. Su propósito es describir, analizar y emitir un juicio crítico o juicios de valor sobre una obra o evento. En una reseña se hace un recuento del contenido de una obra, seleccionando lo significativo, sus ideas esenciales, su propósito, la finalidad y otros aspectos complementarios, al tiempo que se da una valoración crítica, que es la posición de quien la escribe. Existen diferentes tipos de reseñas. Las bibliográficas o literarias, que éstas hablan sobre libros de reciente publicación. Las de cine, sobre películas en cartelera. Las de discos recientes, de eventos y espectáculos, como obras teatrales y conciertos, entre otras. Nosotros como docentes en formación solemos escribir diversas reseñas de textos leídos, los cuales evalúan la capacidad de cada uno para comprender, reflexionar, opinar y realizar una buena síntesis. En varios cursos se nos pide ver películas relacionadas al contenido abordado, de las cuales escribimos reseñas. Como ya antes fue mencionado, la reseña debe incluir una crítica, pero esta debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. La valoración crítica ha de ser ponderada, justa y objetiva. Número 2. El reseñador debe emplear un tono respetuoso y ecuánime. Ha de evitar tanto la tendencia al elogio exagerado cuanto a la inclinación a la dureza extrema. Número 3. La reseña ha de ser informativa. Número 4. El estilo en la reseña ha de ser preciso, ágil y claro. Número 5. Al reseñador se le exige madurez, espíritu reflexivo, especialización en la materia y serenidad de juicio. Número 6. La reseña ha de ser analítica y sintética. Enseguida se mencionarán las partes de una reseña. La reseña consta de un título. En muchas revistas titulan esta sección como reseñas, entre comillas, pero si decidimos asignarle un título en particular, procuremos que deje entrever nuestro juicio valorativo. El autor de la reseña. El nombre del autor de la reseña figura al comienzo. Referencia de la obra. Son elementos que identifican la obra reseñada, que son autor, fecha, título, subtítulo, edición, ciudad, editorial y páginas. La ubicación del autor y de la obra. Es conveniente ubicar al autor y la obra en el tiempo. Se hace una presentación del autor, de sus publicaciones, de sus logros, de la relación de la obra reseñada con otras del mismo autor o de otros autores, características notorias de la obra, etc. El compendio de la obra. En esta parte, el reseñador hace de manera clara y precisa una síntesis de las ideas o hechos más importantes. El juicio crítico. Esta es la parte más importante de la reseña. Aquí, el reseñador expone su interpretación de la obra respaldada con sus mejores argumentos. Este juicio crítico pretende provocar en el lector una reacción positiva o negativa frente a la obra reseñada. ¿Cómo escribir un informe de investigación? El informe de investigación es el resultado final de la misma investigación y consta de varias partes. Introducción. La introducción presenta el tema de investigación, los objetivos y la justificación. Describe el estudio y explica el marco teórico y las hipótesis. El resumen. Detalla de manera sintética el contenido del informe de investigación,
Plantea la idea central e incluye justificación, objetivo general, principales resultados y conclusiones. Planteamiento del problema. Es una descripción del problema de investigación que puede contener sus soluciones intentadas, preguntas por responder en la investigación. En el planteamiento se incluye también la justificación que debe reflejar la importancia de la investigación. Objetivos. Definen los logros esperados a partir de los resultados de la investigación. Debe plantearse un objetivo general y varios específicos. Fundamentación teórica. Se organiza según la naturaleza de cada investigación, pero en general deben considerarse apartados como breve marco histórico, contexto de las variables del problema, síntesis de los marcos social, cultural, legal e institucional, comportamiento de las variables en otros ambientes y contextos, enfoques de autores o teorías que las respaldan, y relación de las variables. En este espacio se citan las autoridades en la materia y se emplean las normas que la institución determine. Hipótesis y variables. En esta parte se exponen los supuestos básicos que orientan la búsqueda de la información y su operacionalización a través de la relación esperada de las variables. Asimismo, se exponen los indicadores que permitirán medir el comportamiento de las variables. Metodología de la investigación. Aquí se explica la forma como se llevó a cabo la investigación. Se estructura así: tipo de investigación, que refleja la manera como se enfocó; población y muestra, que describe las características del conjunto de sujetos u objetos de la investigación y la forma como se definieron la población y la muestra; materiales y métodos, que detallan la forma como fue realizada la investigación, los elementos utilizados y los procedimientos; técnicas utilizadas en la recolección de la información, que explican las técnicas aplicadas, entrevistas, encuestas o alguna otra, y determinan a quienes se les aplicó, con qué propósito, cómo se desarrollaron, pasos seguidos, el uso específico dado a los datos recopilados, e instrumentos de medición, que mencionan su estructura, contenido, bases para su construcción, calificación y ponderación de respuestas, así como el proceso de validación. Los resultados. Se presentan los datos representativos de la investigación en tablas, cuadros y gráficos con su respectiva descripción. También se incluyen los métodos estadísticos y programas utilizados, la justificación del por qué se usó y la forma como se llevaron a cabo las pruebas de hipótesis, si es que se realizaron. La discusión de resultados. Se hace una interpretación de los resultados obtenidos con respecto a la información encontrada en la revisión de la literatura sin especular. En resumen, en la discusión se expone el significado de los resultados. Las conclusiones contienen los resultados concretos obtenidos en la investigación y presentados ampliamente en el desarrollo del correspondiente informe. Las conclusiones son un resumen sintético de los puntos más importantes y significativos de la investigación, que se enumeran y deben concordar con los objetivos del estudio. Anexos. Los anexos comprenden instrumentos y otros documentos necesarios para el desarrollo del trabajo no incluidos en otra sección. Son secciones adicionales que se adjuntan al documento escrito para presentar información adicional importante. Son anexos las copias de documentos, mapas, planos, cuestionarios, guías de entrevista y observación, proyectos, programas, cuadros gráficos, diagramas, resultados de laboratorio, cronogramas, etc. Se ordenan de acuerdo con la citación en el informe. Las referencias. Estas contienen la lista de las fuentes citadas en el informe y se escriben según las normas adoptadas por la institución en la cual se presenta el informe. ¿Cómo escribir un ensayo? A lo largo de nuestra formación docente, nos han pedido elaborar informes y ensayos.
El ensayo es una composición en prosa, de extensión moderada, en la que el autor debe expresar sus reflexiones acerca de un tema determinado, y presenta una interpretación subjetiva y libre sobre un aspecto de la realidad. En nuestros planes y programas piden muchas lecturas, las cuales no tienen completo sentido sin la reflexión, para después aplicarlas a la práctica de manera subjetiva. La misión de todo esto es plantearnos cuestiones y señalar cambios sin llegar a soluciones firmes. Enseguida, se mencionarán las características que tiene un ensayo. Número 1. Es de estructura libre. Número 2. Es de variedad temática. Número 3. Predomina lo personal y subjetivo. 4. Se refiere a un tema específico. 5. Comúnmente es de poca extensión. 6. Muestra de forma permanente el punto de vista del autor. 7. No agota la materia tratada. 8. No da soluciones firmes. 9. Su estilo es cuidadoso y elegante. 10. Puede plantear diferentes ideas, filosóficas, científicas, didácticas, literarias, morales, estéticas, etc. 11. Su tono puede ser de diversa índole: crítico, didáctico, satírico, irónico, poético, etc. 12. Trata de convencer al lector. Y 13. No le interesa mucho el número de datos, sino despertar en el lector una serie de inquietudes sobre un tema. Enseguida, se mostrarán varios pasos para la elaboración de un ensayo. A. Determinar sus características: posible título, destinatario, objetivo, tesis y extensión aproximada. B. Elaborar una lista de argumentos y evidencias para defender nuestra posición. C. Escribir el primer borrador de nuestro ensayo. D. Revisar el borrador y corregirlo varias veces. E. Reescribir el borrador. F. Someter este último borrador a los comentarios y críticas de 2 personas que nos puedan aportar ideas. G. Corregir otra vez el borrador teniendo en cuenta las observaciones y correcciones de las personas que lo leyeron. H. Pasar en limpio la versión definitiva. I. Asegurarnos de que logramos demostrar nuestra tesis, utilizando los mejores argumentos basados en evidencias o pruebas. J. Verificar que no haya errores, enmendaduras e incorrecciones. Si bien todo esto antes mencionado es muy importante para nosotros como docentes en formación, y más porque estamos en una aproximación a la realización de una tesis o documento con el que nos vayamos a titular. Si bien ya realizamos el protocolo de investigación y estuvimos un poco adentrados a lo que son realmente los textos académicos más importantes, sin embargo, es muy necesario leer, analizar, hacer resúmenes, hacer textos, escribir síntesis de este tipo de libros para poder entender realmente lo que vamos a hacer.